Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Traición familiar y justicia. La impactante historia de doña Elena, expulsada de su hogar por su propia nuera. La tormenta y la traición. La noche había caído sobre Santa Clara, cubriendo el pequeño pueblo con un manto de oscuridad roto solo por los destellos de relámpagos en el horizonte. La lluvia caía con furia, empapando las calles adoquinadas y llenando los charcos de agua que reflejaban las luces titilantes de las farolas. El viento gemía entre los estrechos callejones, arrastrando hojas mojadas y silbando a través de las rendijas de las puertas mal cerradas. Bajo la lluvia, una figura encorvada avanzaba lentamente. Doña Elena caminaba con pasos pesados, sus viejos zapatos chapoteando en los charcos. Su cabello gris estaba completamente empapado, y su abrigo raído, apenas capaz de protegerla del frío, colgaba como un peso muerto sobre sus hombros. En sus manos temblorosas sostenía un pequeño rosario y una bolsa que contenía las pocas pertenencias que había logrado recoger antes de salir de su hogar. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, miraban al suelo, evitando los rostros curiosos que la observaban desde las ventanas. En su mente resonaban las palabras crueles de su nuera, Camila. Esta casa es demasiado pequeña para las dos, Elena. Es hora de que te marches. Habían sido dichas con frialdad, con la precisión de un cuchillo que corta sin piedad. Doña Elena había intentado defenderse, argumentar que aquella casa era también su hogar, el lugar donde había vivido por décadas junto a su difunto esposo, don Fernando. Pero Camila, con su tono altivo y mirada de desprecio, no estaba dispuesta a escuchar. Rafael, su único hijo, estaba allí, de pie en la sala, observando la escena con una mezcla de incomodidad y culpa. Sus ojos evitaban los de su madre mientras Camila lanzaba su ultimátum. O se va ella, o me voy yo. Tú decides, Rafael. La decisión fue rápida, aunque cargada de silencio. Rafael, incapaz de enfrentarse a su esposa, simplemente bajó la cabeza. Su silencio fue suficiente para sellar el destino de doña Elena. Lo siento, mamá, murmuró con voz quebrada, sin mirarla a los ojos. Esas 3 palabras, cargadas de debilidad y desamparo, rompieron el corazón de doña Elena en 1000 pedazos. Sin decir más, recogió sus cosas con dignidad y salió de la casa, mientras la tormenta rugía fuera como si el cielo mismo llorara su humillación. Después de horas caminando bajo la lluvia, con el cuerpo entumecido y el alma rota, doña Elena llegó a las afueras del pueblo. Allí, en una colina rodeada de árboles frutales, se encontraba la finca de don Ignacio, un amigo de infancia que no había visto en años. La casa era modesta pero acogedora, con una luz cálida que se filtraba por las ventanas. Doña Elena, dudando por un momento, finalmente golpeó la puerta con suavidad. Don Ignacio abrió la puerta con rapidez, sorprendido al encontrar a su vieja amiga en semejante estado. Sus ojos, aún brillantes a pesar de los años, se llenaron de preocupación. Elena, por el amor de Dios, ¿qué te ha pasado? Entra rápido, te vas a enfermar. La hizo pasar, envolviéndola en una manta seca y ofreciéndole una taza de té caliente. Doña Elena, exhausta, dejó escapar un suspiro profundo mientras el calor del hogar comenzaba a calmar su cuerpo helado. Pero en su corazón, el frío seguía presente. Ignacio, me han echado de mi propia casa. Mi nuera, y mi propio hijo. La voz de doña Elena se quebró, y las lágrimas, que había intentado contener durante toda la noche, finalmente brotaron con fuerza. Don Ignacio escuchó en silencio, permitiéndole desahogar su dolor. Su expresión, al principio de incredulidad, se endureció a medida que comprendía la magnitud de la traición. Eso es inaceptable, Elena. Nadie merece ser tratado así, y menos tú. No estás sola, te lo prometo. Aquí siempre tendrás un lugar. Las palabras de don Ignacio fueron como un bálsamo para el alma herida de doña Elena. Por primera vez en horas, sintió una chispa de esperanza. Ecos del pasado. En los días siguientes, mientras la tormenta daba paso a cielos despejados, doña Elena comenzó a adaptarse a su nueva vida en la finca. Don Ignacio la trataba con una amabilidad que le recordaba los tiempos más simples de su juventud, cuando ambos corrían por los campos de Santa Clara, ajenos a las complicaciones de la vida adulta. Sin embargo, la herida de la traición seguía abierta. Una tarde,
Mientras ambos estaban sentados en la veranda, mirando el horizonte, don Ignacio rompió el silencio. Elena, cuéntame más sobre tu nuera. Algo no me cuadra en todo esto. ¿Por qué alguien actuaría con tanta crueldad? Doña Elena suspiró, recordando los años en que Camila había comenzado a formar parte de la familia. Al principio, la había recibido con los brazos abiertos, creyendo que haría feliz a su hijo. Pero con el tiempo, Camila había mostrado su verdadera naturaleza, ambiciosa, manipuladora y calculadora. Siempre encontraba formas de menospreciar a doña Elena, haciéndola sentir como una intrusa en su propio hogar. No sé qué hice mal, Ignacio. Siempre intenté llevarme bien con ella, pero nunca fui suficiente para Camila. Don Ignacio asintió, reflexionando. Quizás no se trata de lo que hiciste, sino de lo que ella quería desde el principio. A veces, las personas tienen agendas ocultas, y no descansan hasta conseguir lo que desean, sin importar a quién lastimen en el proceso. Las palabras de Ignacio sembraron una semilla de duda en doña Elena. ¿Había algo más detrás del comportamiento de Camila? ¿Algo que ella no había visto? Una nueva resolución. Con el apoyo de don Ignacio, doña Elena comenzó a recuperar su fuerza. Pasaba los días ayudando en la finca, cuidando los árboles frutales y las flores del jardín. Cada tarea, por pequeña que fuera, le devolvía un poco de la dignidad que le habían arrebatado. Pero en las noches, mientras el silencio llenaba la casa, su mente volvía a las palabras de su nuera y al rostro de su hijo. La herida seguía ahí, aunque ahora estaba acompañada por una creciente determinación. Una noche, mientras ambos cenaban, doña Elena levantó la vista y dijo con firmeza: Ignacio, quiero luchar. Quiero recuperar mi hogar y mi dignidad. No puedo permitir que Camila y Rafael sigan adelante como si nada. Don Ignacio sonrió, satisfecho al ver el fuego en los ojos de su vieja amiga. Así se habla, Elena. No te preocupes, no estás sola en esto. Juntos encontraremos la manera de hacer justicia. Y así, bajo las estrellas que brillaban sobre Santa Clara, nació un nuevo propósito. Doña Elena no solo buscaría recuperar lo que era suyo, sino también la verdad detrás de las sombras que habían caído sobre su vida. El primer paso estaba dado, y la tormenta que había comenzado aquella noche no sería la última. Sombras y secretos. La luz del amanecer se filtraba entre las cortinas de la modesta finca de don Ignacio, pintando el interior con tonos cálidos. Doña Elena estaba de pie junto a la ventana, mirando los árboles frutales que se extendían más allá de la colina. Aquel paisaje sereno contrastaba con el torbellino de emociones que llevaba dentro. A pesar de la tranquilidad del lugar, su mente no podía apartarse de la traición de su hijo ni del desprecio de Camila. Pero había tomado una decisión: no permitiría que su historia terminara así. Don Ignacio entró en la sala con 2 tazas de café en la mano y una expresión seria en el rostro. Había pasado la noche reflexionando sobre lo que doña Elena le había contado. Elena, hay algo que no me cuadra. Camila parecía muy interesada en echarte de esa casa. No creo que fuera solo cuestión de espacio o de personalidad. Hay algo más. Doña Elena asintió, apretando su rosario con fuerza. Yo también lo he pensado. Camila siempre parecía estar calculando algo, incluso antes de que Fernando muriera. Pero, ¿qué podría ser? Ignacio se sentó frente a ella, dejando las tazas sobre la mesa. Creo que necesitamos respuestas. Pero para eso, tendremos que buscar información. ¿Tienes alguna idea de por dónde empezar? Doña Elena suspiró profundamente, recordando los años en los que Camila había comenzado a mostrar su verdadero rostro. Cuando Fernando estaba vivo, siempre hablábamos de lo extraño que era que Camila insistiera tanto en que Rafael se hiciera cargo de los asuntos financieros de la familia. Decía que era por nuestro bien, pero ahora pienso que tal vez tenía otras intenciones. Don Ignacio frunció el ceño, reflexionando. Eso podría ser un punto de partida. Si Camila estaba interesada en los asuntos financieros, quizás haya algo que podamos descubrir en los registros de la casa o en los papeles de Fernando. Doña Elena asintió lentamente, aunque su corazón se encogía al pensar en volver a aquel lugar. No sé cómo podríamos hacerlo. Camila nunca me dejaba ver nada relacionado con las cuentas, y ahora que me han echado. Don Ignacio la interrumpió con una sonrisa tranquilizadora. Déjamelo a mí.
Tengo un par de amigos en el pueblo que podrían ayudarnos a acceder a esos documentos. Pero antes de movernos, necesitamos más información. La búsqueda comienza. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Don Ignacio comenzó a hacer discretas averiguaciones en el pueblo, hablando con personas que conocían a Camila y Rafael. Descubrió que Camila pasaba mucho tiempo en compañía de un hombre llamado Víctor, alguien que había llegado a Santa Clara años atrás y que tenía una reputación cuestionable. Víctor era conocido por ser un hombre astuto y ambicioso, con una habilidad especial para los negocios turbios. Una tarde, Ignacio regresó a la finca con una expresión seria en el rostro. Elena, creo que hemos encontrado algo. Víctor, el socio de Camila, parece estar involucrado en más de un escándalo en el pueblo. Algunos dicen que ha estafado a varias familias, y hay rumores de que tiene conexiones con actividades ilegales. Doña Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Crees que él y Camila están tramando algo juntos? Ignacio asintió. No tengo dudas. Pero necesitamos pruebas. Por ahora, lo más importante es averiguar si han manipulado los documentos relacionados con tus bienes o los de Fernando. Un encuentro tenso. Mientras tanto, en la casa que una vez fue suya, Camila y Rafael discutían en la sala de estar. Rafael estaba cada vez más incómodo con la forma en que su esposa había manejado la situación con su madre. Aunque no lo decía abiertamente, el remordimiento comenzaba a consumirlo. Camila, no puedo dejar de pensar en mi madre. Tal vez deberíamos intentar buscarla, asegurarnos de que está bien, dijo Rafael con voz apagada. Camila lo interrumpió con un gesto brusco. ¿Otra vez con lo mismo? Rafael, ya tomaste tu decisión. Tu madre es una mujer fuerte. Estoy segura de que estará bien. Además, debemos concentrarnos en lo que importa, nuestra familia y nuestro futuro. Rafael frunció el ceño, pero no dijo nada más. Camila, consciente de su incomodidad, se acercó a él con una sonrisa calculadora. Confía en mí, amor. Todo lo que hago es por nuestro bien. Pero en su interior, Rafael no estaba tan seguro. Había algo en la forma en que Camila hablaba que lo hacía sentir como una marioneta, alguien que simplemente seguía el guión que ella había escrito. Descubrimientos inesperados. Una noche, don Ignacio regresó a la finca con una carpeta bajo el brazo. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de satisfacción y preocupación. Elena, he conseguido algo importante. Estos son algunos documentos que Víctor dejó en el despacho de un conocido mío. Parece que están relacionados con las propiedades de Fernando. Doña Elena abrió la carpeta con manos temblorosas, leyendo los documentos con atención. Sus ojos se agrandaron al ver que había transferencias de dinero y propiedades realizadas a nombre de Rafael y Camila poco antes de la muerte de Fernando. Pero lo más impactante fue encontrar un contrato que parecía indicar que Fernando había sido presionado para ceder el control de ciertos bienes. Esto no puede ser cierto. Fernando nunca me dijo nada sobre esto. ¿Por qué habría cedido el control? Ignacio señaló un detalle en uno de los documentos. Mira esto. Este contrato fue firmado pocos días antes de que Fernando sufriera aquel accidente en su lugar de trabajo. ¿No te parece sospechoso? Elena sintió que su mundo se tambaleaba. La muerte de su esposo, que siempre había considerado un accidente trágico, ahora parecía estar rodeada de preguntas inquietantes. Ignacio, ¿estás diciendo que alguien pudo haber causado su muerte? Don Ignacio asintió con gravedad. No quiero sacar conclusiones apresuradas, pero todo apunta a que Víctor y Camila podrían estar involucrados. Tenemos que investigar más. Un plan para la justicia. Doña Elena, aunque devastada por las revelaciones, encontró en ellas una nueva fuente de determinación. Ya no se trataba solo de recuperar su hogar, sino de honrar la memoria de su esposo y exponer la verdad. Ignacio y ella comenzaron a trazar un plan para recopilar más pruebas. Sabían que enfrentarse a Camila y Víctor no sería fácil, pero estaban dispuestos a arriesgarse. Ignacio contactó a un abogado de confianza, un hombre llamado Eduardo, quien había sido amigo de Fernando en el pasado. Eduardo, al escuchar la historia, aceptó ayudarles. Esto no será fácil, doña Elena, pero con las pruebas adecuadas, podemos llevar este caso a las autoridades. Dijo Eduardo con determinación.
Mientras tanto, doña Elena comenzó a prepararse para lo que vendría. Sabía que enfrentarse a su propio hijo en el proceso sería una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. Pero también sabía que no podía permitir que el legado de Fernando y su dignidad fueran pisoteados. Un paso hacia el confrontamiento. El camino hacia la justicia estaba lleno de obstáculos, pero doña Elena estaba lista para enfrentarlos. La tormenta que había comenzado aquella noche no se había disipado por completo. Ahora, sin embargo, era ella quien estaba en el centro de la lucha, decidida a enfrentar las sombras que habían oscurecido su vida. El enfrentamiento con Camila y Víctor estaba cada vez más cerca, y doña Elena sabía que el destino de su familia dependía de lo que estaba por venir. El rostro de la verdad. El sol se alzaba sobre Santa Clara con una luz fría y distante. Las campanas de la iglesia repicaban suavemente, un eco que contrastaba con la tensión que crecía en el corazón de doña Elena. Desde que don Ignacio y Eduardo habían comenzado a recolectar pruebas, la finca se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Las noches eran largas, llenas de discusiones, estrategias y un torrente de emociones. Eduardo, sentado frente a una mesa cubierta de papeles, levantó la vista hacia doña Elena. Tenemos algo sólido aquí, doña Elena. Los documentos que Ignacio recuperó son incriminatorios. Pero necesitamos algo más contundente, algo que vincule directamente a Camila y Víctor con la muerte de don Fernando. Doña Elena, con los ojos fijos en los papeles, apretó los labios. Fernando era un hombre honorable. Nunca habría cedido nuestras propiedades sin una razón de peso. Algo o alguien lo presionó. Ignacio, que estaba revisando unas cartas antiguas, levantó la mirada. Elena, ¿recuerdas si Fernando mencionó algún problema en su lugar de trabajo antes del accidente? Algo que pudiera haberle preocupado. Doña Elena se llevó una mano al pecho, como si tratara de recordar. Después de unos momentos, sus ojos se iluminaron. Sí, hubo algo. Pocos días antes de morir, Fernando mencionó que había descubierto algo extraño en las cuentas de la empresa. Dijo que estaba investigando, pero no quiso darme detalles para no preocuparme. Eduardo golpeó la mesa con la palma de la mano, emocionado. Eso es crucial. Si estaba investigando algo, podría haber sido una amenaza para alguien. ¿Tienes acceso a sus pertenencias de trabajo? Elena negó con la cabeza. Después de su muerte, todo quedó en manos de la empresa. Camila y Rafael se encargaron de los trámites, pero nunca me dijeron qué pasó con sus cosas. Ignacio intervino, con el ceño fruncido. Quizás deberíamos buscar en la empresa. Podría haber registros, correos o incluso alguien dispuesto a hablar. La sombra de Camila. Mientras tanto, en la casa que doña Elena había llamado hogar, Camila comenzaba a notar que algo no iba bien. Sus contactos en el pueblo le habían informado que Ignacio y Eduardo estaban haciendo preguntas. Esto la puso en alerta. Una noche, mientras Rafael revisaba unos documentos en la sala, Camila se acercó con una copa de vino en la mano. ¿Te has dado cuenta de que tu madre y ese viejo Ignacio están husmeando demasiado? Preguntó con tono afilado. Rafael levantó la vista, incómodo. No sé de qué hablas. Mi madre no tiene nada que hacer aquí, ya no vive con nosotros. Camila frunció el ceño, irritada por la falta de interés de su esposo. ¿No te preocupa? Si descubren algo que pueda complicarnos, todo lo que hemos construido podría venirse abajo. Rafael dejó los papeles a un lado, cruzando los brazos. Camila, ¿qué es lo que temes exactamente? No hemos hecho nada malo, ¿verdad? La sonrisa de Camila se tensó, pero rápidamente recuperó la compostura. Claro que no. Solo digo que debemos protegernos de cualquier problema. No quiero que tu madre arruine lo que hemos trabajado tanto por construir. Rafael asintió lentamente, aunque en su interior algo no encajaba. Las palabras de Camila siempre tenían una doble intención, y cada vez le costaba más ignorar la creciente sensación de que había algo oscuro detrás de todo. Investigando el pasado. Eduardo logró contactar a un antiguo colega de Fernando, un hombre llamado Julián, que había trabajado con él en la misma empresa. Julián accedió a reunirse con ellos en un café del pueblo, lejos de miradas indiscretas. Cuando doña Elena y Eduardo llegaron al lugar, Julián ya los esperaba. Era un hombre de mediana edad,
con el cabello salpicado de canas y una expresión cautelosa. Gracias por venir, Julián. Sabemos que esto puede ser incómodo, pero necesitamos tu ayuda para entender qué ocurrió antes de la muerte de Fernando. Dijo Eduardo, mientras se sentaban. Julián asintió, mirando a doña Elena con simpatía. Fernando era un gran hombre. Su muerte fue una tragedia, pero siempre me pareció que había algo raro en todo eso. Elena se inclinó hacia él, ansiosa. Por favor, Julián, dime lo que sabes. Fernando mencionó que estaba investigando algo en las cuentas de la empresa. ¿Sabes a qué se refería? Julián miró alrededor, como si temiera ser escuchado, y luego bajó la voz. Unos meses antes de su muerte, Fernando descubrió que alguien estaba desviando dinero de la empresa. Era una suma considerable, y estaba decidido a llegar al fondo del asunto. Pero luego empezó a recibir amenazas. Nunca me dijo de quién venían, pero estaba preocupado. Eduardo tomó nota rápidamente. ¿Tienes alguna idea de quién podría haber estado involucrado? Julián dudó por un momento antes de responder. Había rumores de que Víctor, un contratista externo, tenía algo que ver. Era un tipo problemático, pero también estaba bien conectado. Fernando creía que Víctor no actuaba solo. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Todo comenzaba a encajar, las propiedades transferidas, las amenazas, la relación entre Víctor y Camila. Julián, ¿hay alguna forma de acceder a los registros de esa época? Julián asintió lentamente. Podría haber algo en los archivos de la empresa, pero necesitarían acceso interno. Conozco a alguien que podría ayudar. Una revelación dolorosa. Esa noche, mientras revisaban las notas de la reunión, doña Elena no podía dejar de pensar en lo que Julián había dicho. Se sentó junto a Ignacio en la veranda, mirando las estrellas. Fernando murió tratando de proteger lo que habíamos construido juntos. Y ahora sé que Camila y Víctor tuvieron algo que ver con eso. Pero, ¿cómo pude ser tan ciega? Ignacio puso una mano sobre la de ella, con una expresión comprensiva. No puedes culparte, Elena. Las personas como Camila son expertas en manipular y esconder sus intenciones. Pero lo importante es que ahora tienes la verdad. Y con la verdad, podemos luchar. Un enfrentamiento inevitable. Días después, mientras Ignacio y Eduardo trabajaban en recopilar más pruebas, un incidente inesperado puso las cosas al límite. Camila, furiosa por los rumores que comenzaban a circular en el pueblo, apareció en la finca de Ignacio. Su llegada fue anunciada por el ruido de su auto y el golpe fuerte de la puerta al cerrarse. «Doña Elena. Sé que estás aquí», gritó Camila, con una mezcla de furia y desesperación. Doña Elena salió al patio, acompañada de Ignacio. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos brillaban con determinación. «¿Qué haces aquí, Camila?» Camila se acercó, señalándola con un dedo acusador. «Tú y ese viejo están metiendo sus narices donde no deben. Déjanos en paz o te arrepentirás». Ignacio dio un paso adelante, colocando una mano protectora en el hombro de Elena. «¿Es una amenaza, Camila? Porque si lo es, deberías pensar 2 veces antes de hablar». Camila rió sarcásticamente, aunque su rostro traicionaba su nerviosismo. «No me subestimes, Ignacio. No sabes de lo que soy capaz». Doña Elena, con el corazón latiendo con fuerza, la enfrentó con una voz firme. «Lo sé mejor de lo que crees, Camila. Pero esta vez, no me voy a quedar callada». El enfrentamiento terminó con Camila alejándose furiosa, pero doña Elena sabía que esto era solo el comienzo. La verdad estaba cada vez más cerca, y el enfrentamiento final era inevitable. Preparándose para la batalla. En las semanas siguientes, las pruebas continuaron acumulándose. Ignacio y Eduardo lograron acceder a los archivos de la empresa gracias al contacto de Julián, descubriendo correos electrónicos que vinculaban a Víctor con los desfalcos y las amenazas a Fernando. Además, encontraron un registro bancario que demostraba que Camila había recibido transferencias sospechosas de una cuenta controlada por Víctor. Doña Elena, aunque cansada, se sentía más fuerte que nunca. Sabía que la batalla legal sería difícil, pero estaba lista para enfrentarse a su nuera y a cualquiera que intentara detenerla. El camino hacia la justicia estaba trazado, y doña Elena avanzaba con paso firme,
guiada por la memoria de Fernando y la fuerza que había encontrado en su interior. La verdad, aunque dolorosa, sería su arma más poderosa. La batalla por la verdad. El sol de mediodía iluminaba el juzgado del pequeño pueblo de Santa Clara. El aire estaba cargado de expectativa, ya que el caso de doña Elena contra Camila y Víctor había atraído la atención de toda la comunidad. La sala estaba llena de vecinos, curiosos y conocidos de la familia, que se habían enterado de las acusaciones de fraude, manipulación y posible conspiración en la muerte de don Fernando. Las paredes blancas y los bancos de madera parecían más pequeños bajo la presión de tantas miradas y susurros. Doña Elena, vestida con un modesto pero impecable traje negro, estaba sentada junto a su abogado, Eduardo. Su expresión era serena, pero sus manos apretaban el rosario que siempre llevaba consigo. Frente a ella, Camila y Víctor ocupaban la mesa de los acusados. Camila, con su habitual aire de superioridad, mantenía una sonrisa fría en el rostro, mientras Víctor evitaba el contacto visual con cualquiera, su incomodidad evidente. El juez, un hombre de cabello gris y mirada penetrante, golpeó el mazo para llamar al orden. Damos inicio al caso de doña Elena Pérez contra Camila Ruiz y Víctor Morales. Procederemos a escuchar las acusaciones y las pruebas presentadas por las partes involucradas. La acusación. Eduardo se levantó, llevando consigo un maletín lleno de documentos y pruebas que él e Ignacio habían recopilado durante semanas. Su voz resonó firme en la sala mientras comenzaba su declaración. Su señoría, este caso no solo trata sobre el desalojo injusto de una madre de su hogar, sino también sobre una red de manipulación y fraude que tiene raíces profundas en esta comunidad. Las pruebas que presentaremos demostrarán que Camila Ruiz y Víctor Morales no solo despojaron a doña Elena de sus bienes, sino que también podrían haber estado involucrados en la trágica muerte de su esposo, don Fernando. El murmullo en la sala creció, y el juez golpeó el mazo nuevamente. Silencio en la sala. Continúe, abogado. Eduardo asintió, abriendo su maletín. Comenzaremos presentando los documentos financieros que muestran cómo propiedades y cuentas bancarias, pertenecientes a don Fernando, fueron transferidas ilegalmente a nombre de los acusados. También llamaremos a testigos que corroborarán estas acusaciones. Camila rodó los ojos, murmurando algo a Víctor, quien simplemente se encogió de hombros. Sin embargo, doña Elena mantuvo la mirada fija en su nuera, encontrando en sí misma una valentía que nunca había sentido antes. El primer testimonio. El primer testigo en subir al estrado fue Julián, el antiguo colega de Fernando. Julián, aunque nervioso, habló con claridad. Don Fernando era un hombre íntegro. Unos meses antes de su muerte, me comentó que había descubierto irregularidades en las cuentas de la empresa. Estaba preocupado, pero determinado a llegar al fondo del asunto. Poco después, comenzó a recibir amenazas. Nunca me dijo quién estaba detrás, pero mencionó que sospechaba de un contratista externo, Víctor Morales. El abogado defensor de Camila, un hombre elegante con un aire confiado, se levantó para interrogar a Julián. Señor Julián, ¿tiene pruebas concretas de estas amenazas? ¿Alguna carta, correo electrónico o grabación? Julián negó con la cabeza. No, solo tengo lo que Fernando me dijo. El abogado sonrió, como si hubiera ganado un punto. Entonces, ¿nos está diciendo que toda su declaración se basa en rumores y suposiciones? Eduardo intervino rápidamente. Su señoría, los correos electrónicos de la empresa, que hemos presentado como evidencia, confirman que Fernando estaba investigando irregularidades. Esto respalda el testimonio del señor Julián. El juez asintió, permitiendo que la evidencia fuera considerada. Camila, por primera vez, parecía un poco incómoda. Finalmente, llegó el turno de doña Elena. Se levantó con dignidad y caminó hacia el estrado. Su voz temblaba ligeramente al principio, pero pronto recuperó la firmeza. Toda mi vida he trabajado para construir un hogar lleno de amor y seguridad junto a mi esposo, don Fernando. Pero después de su muerte, todo cambió. Mi nuera, Camila, comenzó a controlarlo todo, las cuentas, las propiedades, incluso las decisiones de mi hijo Rafael. Cuando intenté cuestionarla, me enfrenté a su desprecio y manipulación. Doña Elena hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. No fue suficiente con robarme mi hogar.
Descubrí que Camila y Víctor también estaban involucrados en actividades que posiblemente llevaron a la muerte de mi esposo. Hoy estoy aquí para defender su memoria y reclamar lo que es justo. Camila, desde su asiento, lanzó una carcajada sarcástica. Por favor, Elena, siempre has sido una dramática. ¿Ahora me acusas de asesinato también? El juez golpeó el mazo con fuerza. Señora Ruiz, guarde silencio o será expulsada de la sala. Elena, mirando directamente a su nuera, respondió con calma. No es drama, Camila. Es la verdad. Y estoy aquí para asegurarme de que salga a la luz. La confrontación con Rafael. En un giro inesperado, Eduardo llamó a Rafael como testigo. Rafael, visiblemente nervioso, subió al estrado, evitando la mirada de su madre. Señor Rafael, ¿estaba al tanto de las transferencias de propiedades y cuentas realizadas a nombre de su esposa? Preguntó Eduardo. Rafael tragó saliva antes de responder. Camila me dijo que era lo mejor para proteger la familia. Nunca pensé que estaba haciendo algo malo. Eduardo presionó. ¿Y qué hay de las amenazas que Fernando mencionó antes de su muerte? ¿Sabe algo al respecto? Rafael bajó la mirada, incapaz de responder. Camila, desde su asiento, lo observaba con una mezcla de furia y miedo. Finalmente, Rafael murmuró. Escuché a Camila y Víctor hablar de manejar a mi padre, pero nunca pensé que se referían a algo tan serio. El murmullo en la sala se volvió ensordecedor. El juez tuvo que golpear el mazo varias veces para restaurar el orden. El testigo clave. El momento culminante llegó cuando Ignacio presentó una grabación obtenida de los archivos de la empresa. En la grabación, se escuchaba a Víctor hablando con alguien sobre eliminarlos antes de que hablen. Aunque el contexto no era claro, la implicación era suficiente para incriminarlo. Víctor, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se puso de pie abruptamente. Esto es un malentendido. No tienen pruebas concretas de nada. Eduardo aprovechó la oportunidad. Señor Morales, ¿puede explicarnos a qué se refería en esa grabación? ¿A quién planeaba eliminar? Víctor comenzó a balbucear, pero antes de que pudiera responder, Camila se levantó, gritando. ¡Basta! Esto no tiene sentido. Todo esto es un intento desesperado de una mujer vieja y amargada para arruinarme. El juez, ahora visiblemente molesto, ordenó silencio nuevamente. Pero las máscaras habían comenzado a caer. El veredicto. Después de varios días de testimonios y deliberaciones, el juez finalmente anunció su decisión. Tras revisar las pruebas presentadas, el tribunal encuentra a Camila Ruiz y Víctor Morales culpables de fraude, manipulación y abuso de confianza. Además, se ordena una nueva investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de don Fernando. Doña Elena sintió como una carga inmensa se levantaba de sus hombros. Había ganado. No solo había defendido su dignidad, sino también la memoria de su esposo. Un nuevo comienzo. Días después del juicio, doña Elena regresó a la casa que había sido suya. Aunque los recuerdos seguían presentes, ahora el lugar representaba un nuevo comienzo. Rafael, profundamente arrepentido, llegó para pedirle perdón. Mamá, fallé como hijo. Permití que todo esto ocurriera. Por favor, dame la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Elena, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. Te perdono, Rafael. Pero ahora debemos trabajar juntos para sanar esta familia. Bajo el cuidado de doña Elena, la casa comenzó a transformarse en un refugio no solo para ella, sino para toda la comunidad. Los jardines florecieron nuevamente, y las puertas siempre estaban abiertas para quienes necesitaran ayuda. La casa de Fernando se convirtió en un símbolo de resiliencia, justicia y esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. La redención y el legado. La casa de doña Elena, una vez envuelta en el silencio y la tristeza, ahora resplandecía con vida y esperanza. Las flores del jardín, cuidadas con esmero, eran una explosión de colores que reflejaban el renacer de su dueña. Sin embargo, aunque el juicio había terminado y la justicia había sido parcialmente servida, la herida abierta en el corazón de doña Elena todavía no se había cerrado del todo. Había recuperado su hogar y su dignidad,
pero los fantasmas del pasado seguían acechándola. Un nuevo conflicto. Una mañana, mientras doña Elena estaba en el jardín, Rafael llegó acompañado de sus hijos, quienes corrían hacia su abuela con entusiasmo. Era la primera vez que los niños visitaban la casa desde que Camila había sido condenada. Elena se arrodilló para abrazarlos, su sonrisa cálida escondiendo las emociones encontradas que sentía al ver a Rafael detrás de ellos. Mamá, gracias por recibirnos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que hice, pero quiero hablar contigo. Rafael tenía la mirada baja, su voz cargada de arrepentimiento. Doña Elena se levantó lentamente, limpiándose las manos en el delantal. Su expresión era tranquila, pero sus ojos reflejaban la lucha interna que estaba librando. Rafael, esta siempre será tu casa. Pero si quieres hablar, hazlo con la verdad. No más mentiras ni excusas. Los dos se sentaron en el comedor, mientras los niños jugaban en el patio. Rafael comenzó a hablar, su voz temblorosa. Mamá, desde que Camila entró en mi vida, me dejé llevar. No supe cómo enfrentarla ni cómo protegerte. Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto al apoyarla, pero ahora veo el daño que causé. Camila me manipuló, pero eso no me exime de mi responsabilidad. Fallé como hijo, como esposo y como padre. Elena lo miró en silencio durante unos momentos antes de responder. Rafael, reconocer tus errores es un primer paso, pero no basta con palabras. Si realmente quieres reparar lo que has roto, tendrás que demostrarlo con tus acciones. Esta familia necesita sanar, y tú tienes que ser parte de esa sanación. Rafael asintió, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Haré lo que sea necesario, mamá. No quiero perderte de nuevo. La investigación continúa. Mientras tanto, Eduardo y don Ignacio no habían dejado de trabajar en la investigación sobre la muerte de don Fernando. Aunque Camila y Víctor habían sido condenados por fraude, todavía quedaban muchas preguntas sin responder sobre los eventos que llevaron a su trágico fallecimiento. Ignacio, decidido a llegar al fondo del asunto, contactó a un antiguo empleado de la empresa donde trabajaba Fernando, un hombre llamado Rubén. Rubén era un hombre de mediana edad con una mirada astuta y nerviosa. Cuando Ignacio lo encontró en un bar en las afueras del pueblo, su expresión era de desconfianza. ¿Qué quieres de mí, Ignacio? Ya dejé todo eso atrás. Ignacio, con una mezcla de firmeza y amabilidad, respondió. Rubén, no te estoy pidiendo que arriesgues nada. Solo quiero la verdad. Sabemos que Fernando estaba investigando algo antes de su muerte. ¿Sabes qué fue lo que encontró? Rubén dudó, mirando su vaso de cerveza como si buscara respuestas en su interior. Finalmente, suspiró. Fernando descubrió un esquema de sobornos en la empresa. Víctor estaba involucrado, pero también había gente de más arriba. Cuando empezó a hacer preguntas, las cosas se pusieron feas. Recibió amenazas, y yo fui testigo de una de esas conversaciones. Ignacio se inclinó hacia él, con el corazón acelerado. ¿Qué escuchaste, Rubén? Esto podría ser la clave para hacer justicia. Rubén tragó saliva, su voz apenas un susurro. Víctor dijo que el accidente sería suficiente para callarlo. Yo no entendí en ese momento, pero ahora veo que se refería a lo que le pasó a Fernando. Un descubrimiento inesperado. Con esta nueva información, Eduardo e Ignacio lograron obtener una orden para revisar los registros de la empresa. Lo que encontraron fue escalofriante, un documento que detallaba un pago realizado a un contratista días antes de la muerte de Fernando, con una nota que decía manejar el problema. Además, encontraron una serie de correos electrónicos entre Víctor y un ejecutivo de la empresa, en los que discutían cómo disfrazar la situación para evitar sospechas. Cuando le presentaron estos hallazgos a doña Elena, ella sintió que su mundo volvía a tambalearse. ¿Entonces la muerte de Fernando no fue un accidente? ¿Fue planeada? Preguntó, su voz cargada de incredulidad y dolor. Eduardo asintió solemnemente. Todo apunta a que sí. Ahora tenemos suficientes pruebas para reabrir el caso y acusar a los responsables. Elena se quedó en silencio durante un largo momento, mirando por la ventana hacia el jardín. Finalmente, con los ojos llenos de lágrimas, dijo. Fernando merece justicia. No importa cuánto tiempo tome ni lo difícil que sea,
No voy a detenerme hasta limpiar su nombre. El segundo juicio. El caso fue reabierto, y las nuevas pruebas llevaron a un segundo juicio, esta vez centrado en la muerte de don Fernando. Camila, ya cumpliendo su condena por fraude, fue llamada a testificar nuevamente. Víctor, por su parte, enfrentó cargos adicionales de homicidio por encargo. La sala del tribunal estaba aún más llena que en el juicio anterior. Esta vez, la comunidad de Santa Clara estaba completamente del lado de doña Elena. Incluso aquellos que alguna vez habían creído en las mentiras de Camila ahora veían la verdad con claridad. Eduardo presentó las pruebas con precisión, reconstruyendo los eventos que llevaron a la muerte de Fernando. Los correos electrónicos, los registros financieros y el testimonio de Rubén pintaron una imagen clara de la conspiración que había culminado en el accidente de Fernando. Cuando llegó el turno de Camila para testificar, su actitud desafiante había desaparecido. Bajo la presión de las pruebas, finalmente rompió. ¿Está bien? Sí, sabía lo que Víctor estaba haciendo, pero no fui yo quien lo planeó. Solo quería proteger lo que era mío. El juez, con una expresión severa, respondió. Señora Ruiz, su complicidad en este crimen es innegable. Sus acciones no solo destruyeron una familia, sino que también contribuyeron a la muerte de un hombre inocente. El veredicto fue contundente, Víctor fue condenado a cadena perpetua, y Camila recibió una ampliación de su sentencia por complicidad en homicidio. Cuando se leyó la sentencia, doña Elena cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. La justicia finalmente había llegado, pero no sin un alto costo. Rafael, que había asistido al juicio junto a sus hijos, se acercó a su madre después de la audiencia. Mamá, gracias por no rendirte. Papá estaría orgulloso de ti. Elena lo miró con ternura, colocando una mano en su mejilla. Lo hice por él, pero también por ti y por tus hijos. Ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, Rafael. No la desperdicies. El legado de la casa de Fernando. Con el caso cerrado, doña Elena dedicó su vida a transformar su hogar en un centro comunitario, conocido como la Casa de Fernando. Allí se organizaban talleres de costura, cocina y jardinería, y se ofrecía refugio a quienes más lo necesitaban. Rafael se unió a su madre en este proyecto, enseñando a sus hijos la importancia de la justicia, la familia y la resiliencia. Un día, mientras Elena plantaba un nuevo rosal en el jardín, su nieta más pequeña se acercó y le preguntó: «Abuela, ¿por qué plantas tantas flores?» Elena sonrió, acariciando la mejilla de la niña. Porque las flores, como las personas, siempre encuentran la manera de florecer, incluso después de las tormentas. El jardín, ahora lleno de vida, era un símbolo del renacimiento de doña Elena y su familia. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, la luz del futuro brillaba con fuerza. Y así, en medio de los colores y los aromas de su amado jardín, doña Elena encontró finalmente la paz que tanto había buscado.